que vamos a ver hoy día, muchachos, es más que nada una cantidad de información sobre cómo podemos llevar a cabo diferentes tipos de mecanismos de poder integrar de forma correcta la información dentro de las planificaciones de entrenamiento. Aparte de eso, voy, porque me han pedido de acá del instituto, darle una importancia también, no solamente al punto de vista de la planificación del entrenamiento, también vamos a dar un tiempo en poder también mostrar una cierta cantidad de integraciones de las cargas de entrenamiento, porque la idea de que nosotros cómo podemos integrar no solamente y saber que obviamente que hay diferentes tipos de periodos, ya sea un periodo tanto que se divide en dos fases, ya sea una fase general o una fase específica, y cuando entramos al periodo competitivo, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué tipo de carga poder involucrar? A veces podemos llevar a cabo la parte teórica, donde en los libros de la planificación de entrenamiento te muestra que hay diferentes tipos de efectos. Obviamente que mientras más alejado esté de una competencia, el tipo de efecto de carga de entrenamiento es muy diferente en comparación con lo que es una carga de entrenamiento muy cercano a lo que es una competencia. Entonces, la idea de lo que vamos a ver hoy día es dar dos énfasis, como había mencionado. Uno, que la primera parte es mostrar una cantidad de modelos de la planificación de entrenamientos que aún se están usando ahora dentro de a la actualidad, y también mostrar cómo podemos integrar a través de cada una de ellas una cantidad de cargas, ya que, insisto, dentro de las clases que da solamente acá en otros lados, esa complejidad de cómo poder integrarlas cada una de ellas. Hay una forma de poder hacer esa interconexión de carga, o puede ser esa organización de carga que es en sí más, lo más complicado. O sea, qué toma de decisión tengo que hacer acá, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer allá? Entonces, por eso, mostrarle esa parte también yo creo que será de muy buena idea para poder darle una integración más completa, no solamente hablar de los modelos de la planificación, porque yo creo que todos saben que es un macro, un meso, un microciclo, sino que también ir a la parte interna. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a comenzar. Ya voy a proyectar, en este caso, el PPT. Muchachos, se les pide por favor que dentro de la charla, ojalá que todos tengan, no sé si Evelyn te lo comentó, ojalá que tengan todos sus micrófonos cerrados, y al final de la charla vamos a hacer una ronda de preguntas según en el caso que alguien tenga, y obviamente poder resolverla de forma inmediata. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proyectar. Ya, ya, voy a buscar la de carga y la voy a abrir también. Profesor, ¿Sí? ¿es posible que dentro del chat los alumnos puedan colocar su nombre y registramos una lista de asistencia? Sí, sí. Ya, No hay problema, sí, sí, no hay problema. Sí, obviamente. Ya, entonces vamos a abrir la descarga. Aquí está, carga 2020. Ya, es que, a ver, o sea, que cada vez estoy haciendo más clases nuevas, y obviamente que las clases que estoy integrando las voy modificando y voy buscando cantidad de cosas. Ya, bien, muchachos, entonces recuerden, por favor, algo al medio, ¿no? muchachos, por favor, micrófono en silencio, si no, yo no puedo comenzar. Ya, por favor. Micrófonos en silencio. Ya, bien. Entonces vamos a proyectar la presentación. ¿Se ve o no? Sí, Sí, ¿se ve? Sí, profe. Se ve clarito. Ya, bien. Ya, muchachos, entonces vamos a poder, a poder comenzar. Entonces, la idea de esto es, como les dije, vamos a ver la primera parte sobre la parte de la planificación de entrenamiento. Entonces, para poder comenzar, la idea es entender un poco del contenido de lo que estamos viendo acá, entender que hay una gran diferencia entre lo que es una planificación, una periodización, e inclusive ahora una
parte importante dentro de la programación de entrenamiento, que son diferentes tipos de conceptos que al fin y al cabo te llega a un ordenamiento de las cosas que tú vas a hacer. Por eso es lo que acá habla Joan Solé con Francisco Cerulo, que son los entrenadores del Barcelona, y ellos sí plantean un punto de vista muy interesante del concepto de la planificación de entrenamiento. Podemos ver que es un conjunto de propuestas teóricas. Entonces, si ya sabemos que es un conjunto de propuestas teóricas, es algo que aún no está aplicado, ¿ya? Y que realmente lo que nosotros estamos haciendo como entrenador es poder incluir una gran cantidad de las descripciones, no solamente poder mostrar cómo podemos hacer el orden de la sesión de entrenamiento, ya sea parte inicial, parte principal o parte final, sino que también darle un énfasis a todo, no solamente a la parte interna del entrenamiento, sino que también lo que va a ocurrir afuera. Y por eso que dentro de una planificación de entrenamiento también tenemos que incorporar lo que pasa dentro de los sistemas de entrenamiento. ¿En qué momento vamos a girar tanta cantidad de entrenamiento? ¿En qué momento vamos a hacer las evaluaciones? ¿Qué es lo que te aporta el club deportivo? ¿Cuáles son los factores externos que también te pueden influir? El estilo de vida de los deportistas también influye. Entonces, por eso es importante que todo eso yo tengo que poder integrarlo dentro de las planificaciones de entrenamiento. Y aparte de eso, escoger diferentes tipos de diseños y que esos diseños, obviamente, hay que poder después aplicarlo a los deportistas y ver si realmente llegamos a lo que es el objetivo principal. ¿Ya? Y por eso acá, obviamente, que el objetivo principal va a ser una mejora de lo que es el rendimiento deportivo e inclusive alejar al deportista de lo que es el índice de lesiones. Acá, por ejemplo, también se habla mucho de dentro del entrenamiento o parte también de los objetivos en sí, hacer una reducción o en este caso bajar el índice de lesiones. Dentro de los objetivos que vamos a ver va a estar ahí planteado como uno de los más importantes. Porque la idea de esto, de lo que es en sí una planificación de entrenamiento, es englobar todo, no solamente, insisto, desde el punto de vista de entrenamiento, sino que ver cuánto es esa cantidad de episodios que me puede influir también dentro de la respuesta de adaptaciones que vamos a poder aplicar dentro de cada sesión de entrenamiento. ¿Ya? Y por eso es una propuesta teórica, porque recuerden que aún es algo que no está aplicado realmente al deportista. Por eso después vamos a ver diferentes tipos de cargas y que esos tipos de cargas de entrenamiento, ya sea una carga externa o una carga real, van a ser las que nosotros vamos a aplicar según lo que es en sí dentro de las planificaciones de entrenamiento. ¿Ya? Y por eso mostré estos dos libros que son los profesores que yo he tenido en el máster de la U de Barcelona, donde me han incorporado esta información de cómo es el concepto de la planificación de entrenamiento. Siguiendo al otro concepto, ya entrando a lo que es la periodización. Por eso hay que saber qué es una periodización. Como el nombre lo dice, es un periodo de donde tú haces una división a través del tiempo, o decir, de manera temporal, de diferentes tipos de funciones, o en este caso de objetivos en cada uno de esos periodos. Porque a través de ello también es un proceso de entrenamiento. Por eso este tipo de proceso de entrenamiento es cómo podemos organizar de forma correcta las cargas de entrenamiento. Cómo es la relación entre lo que es el volumen y la intensidad, y cómo es la relación también con el tiempo, en qué momento vamos a darle ese tiempo para poder recuperarnos. Obviamente que no es lo mismo un periodo de entrenamiento que está alejado de una competencia en comparación de estar cercano a una competencia, que lo vamos a ver. Por eso esta variación de carga de entrenamiento también hay que conocerla, ¿ya? Hay una cantidad de formas de poder introducirse a esta gran cantidad de modelos de carga, tanto que puede ser una carga lineal, puede ser una carga no lineal, o puede ser una carga general, una carga específica, o puede ser también una carga acentuada, una carga concentrada o una carga regular, que son también otro tipo de modelos según el tipo de importancia que también le den al sujeto y aparte la experiencia y también las edades. Por eso es importante que cada sujeto en sí tiene ese grado de especificidad según los objetivos que quieres plantear. Por eso, antes de ello, dentro de una priorización hay que analizar y poder también saber cómo es el calendario de competición. Yo no puedo generar ninguna priorización de entrenamiento si yo no sé cuál es el calendario de competición. Y eso
yo tengo que saberlo según lo que me importa también y decir lo que quiera el entrenador. Yo no puedo hacer ninguna periodización de entrenamiento si yo no tengo la conexión o tengo esa toma de decisión con el entrenador. Porque hay que también dar importancia a qué importancia en sí tiene esta competencia. Esta tiene menos importancia. Bueno, bueno, pero no nos interesa. Y por eso nosotros podemos hacer la clasificación de esta competencia y darle una importancia A, una importancia B y una importancia C. ¿Ya? Y ahí poder hacer esta división de periodos, o en este caso, esta ondulación de cargas, o esta organización de cargas de entrenamiento. Y siempre está las cargas de entrenamiento, insisto, con el volumen y la intensidad, donde va a haber un momento, obviamente, que tiene más volumen, y otro momento que va a tener mucho más intensidad, o en este caso se va a mantener esa intensidad, y se da mucho más importancia a lo que es el gesto deportivo. ¿Ya? Y pues es importante que a través de todas estas unidades temporales se puede generar diferentes tipos de objetivos. Cada uno de estos periodos, ya sea general, específico y competitivo, van a poder tener su propio objetivo principal. Por eso ya entramos a otro concepto que también se está utilizando mucho dentro del entrenamiento de la fuerza, que es el concepto de la programación de entrenamiento, que es algo que se está utilizando ahora porque hay gente que no hace planificaciones, o hay gente o entrenadores que no hacen priorizaciones, sino que solamente entran de lleno a lo que es una programación, donde la programación en sí es este orden de cargas que tú vas a poder generar dentro de cada sesión de entrenamiento, que es importante poder distribuirla, y por eso hay que saber de interconexión de carga o cómo los vamos a organizar, ¿ya? Y por eso es importante dentro de la programación de entrenamiento poder generar estos bloques de entrenamiento así, para darle un orden, un énfasis a buscar siempre la especificidad de cada entrenamiento. Y ojalá que nosotros también podemos usar mucho los principios del entrenamiento. ¿Cómo son los principios? Tanto el principio de la variación de la carga, el principio de recuperación, el principio de la individualización, principio de la... Muchachos, por favor, los micrófonos, ¿ya? Porque corta la idea y la idea es ir explicando ya, por favor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que yo tenga que saber todos esos tipos de aspectos. Cómo yo puedo generar, ¿cierto? Ese orden de carga, y que obviamente que esa carga de entrenamiento va a tener un efecto positivo en vez de un efecto negativo. ¿Ya? Bien. Por eso acá vemos que a través de ellos tenemos diferentes tipos de ejemplos, que dentro de esta organización de carga siempre va a estar permitido todo lo que es decir, la mejora de la fuerza, la resistencia, tanto también otro punto de vista, que es el gesto dentro de la coordinación, cómo podemos mejorar ese aprendizaje motor para poder mejorar la técnica deportiva, o también cómo podemos generar diferentes tipos de funciones o dentro de la clasificación de ejercicios acordes dentro de esa temporada. ¿Ya? Bien, y por eso también hay que saber mucho de lo que es la carga de entrenamiento, especialmente las magnitudes, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad, y también la duración, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Bien. Y por eso fíjense que dentro de todo esto, de una breve síntesis de la historia dentro de la especialización del entrenamiento, cada uno tiene algo muy importante, porque obviamente tenemos que saber de dónde surge todo, de dónde viene todo. Y por eso que estos diferentes tipos de modelos, que no los vamos a ver de forma bien profunda, sino que hacer un entendimiento de lo que ellos hacen, es un orden de todo esto, un orden de las cargas, un orden del tiempo, un orden de cómo yo puedo generar que cada carga, o decir que cada tiempo tenga algo importante para poder llegar siempre al mismo objetivo, que es la mejora del rendimiento físico y deportivo. Por eso es importante que a través de ello nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de periodos. Tenemos el periodo empírico, tenemos el periodo científico dentro de los tipos de periodos más tradicionales, y también tenemos los modernos, que son los contemporáneos, lo que estamos usando ahora. Pero también podemos entender que tenemos que saber primero hacer o poder entender que dentro de los periodos científicos ya nosotros podemos llevar a lo que son los periodos contemporáneos, poder pasar de una planificación o dentro de una planificación macro a poder integrar ya dentro de una aplicación moderna, que son en sí por la gran cantidad de competencias que está surgiendo dentro del día a día.
o dentro de, decir, de un tiempo. Por ejemplo, dentro de los deportes de conjunto, no es lo mismo, ¿cierto? Obviamente que hacer eh, un deporte, o sea, o dentro de un formato de planificación, o un formato de una periodización para un deporte individual, ya que todo va a depender mucho del calendario de competición. Entonces vemos que el deporte de equipo, tú tienes competencia cada fin de semana. Entonces, por eso lo que también se está mostrando mucho ahora es el modelo del Barcelona, que es el microciclo estructurado. Cómo esta microestructura tú puedes modificarla en cada semana, en comparación también con otros modelos, que por ejemplo está el ADR o el de Mabellev, que son los que se usan también tanto en el periodo científico como también en el periodo contemporáneo. ¿Ya? Bien. Y fíjese que acá, muchachos, es bien importante también mostrar cómo nosotros podemos entender que hay diferentes tipos de modelos. O sea, no los vamos a ver todos de forma bien profunda, sino que la idea es poder ver que cada una de estas formas tiene un origen de cómo poder hacer esta distribución de carga, o esta distribución, o darle, por ejemplo, diferentes tipos de división de ciclos. Y por eso es que es bueno entender que cómo nosotros podemos darle ese punto de vista, por ejemplo, darle esa importancia a que cada uno de estos modelos viene a poder llevar a cabo dentro de un deporte individual y pasarlo después a lo que son los deportes colectivos. Y por eso es importante entender que cada uno de estos tiene un orden a través de las etapas. Y fíjense que a través de todo el orden de las etapas empezamos con algo bien simple, bien general, y donde también se da importancia a una parte especial. Pero cuando vamos avanzando en sí, ya entramos a los modelos o a este tipo de modelo más clásico, perdón, que es de Mabellev, que más se está utilizando en ese tiempo, que ya todos lo conocen, inclusive se dice que es el padre dentro de la periodización de entrenamiento. Y por eso que él le da una importancia a lo que cosa, dentro de ese orden de la estructuración, cómo le da esa forma de poder integrar tanto lo que es en sí el macrociclo, el mesociclo, el microciclo, y aparte poder hacer la división tanto de los diferentes tipos de periodo, periodo competitivo, periodo, el periodo preparatorio, el periodo también dentro de la transición, que son periodos que también nosotros podemos también utilizar tanto en los deportes individuales, pero ahora como está la microestructura, toda esta gran cantidad de periodos se está reduciendo a una semana. Y por eso fíjense que después va a ir avanzando y tenemos otro tipo de modelos, donde están los modelos pendular o en este caso modulares, donde está generando, o estructurales donde son en sí tipo de entrenamiento o punto de modelo, ¿ya? Para deporte de entrenamiento de la fuerza. ¿Ya? Bien. Por eso fíjense que ahora, para ir avanzando un poquito más, fíjense que hay otro tipo de modelo y que sí nosotros nos vamos a enfocar mucho hoy día en el modelo de Mabellev y también en el modelo de es el ATR, ¿ya? Que el modelo de ATR, como son esos bloques de entrenamiento y aparte poder ver cómo nosotros podemos integrar cada una de las competencias que se están surgiendo, donde ese modelo ATR es un modelo contemporáneo. Cómo podemos ver que dentro de esas competencias que hay dentro de un año, ya sea un nacional, un sudamericano o un panamericano, poder introducir cada una de esas y poder hacer diferentes tipos de bloques de entrenamiento. ¿Ya? Y también darle esa importancia o ese énfasis especialmente a lo que hizo Cerulo, que darle esa importancia a lo que es la microestructura, donde nosotros ya podemos no solamente pensar en el futuro, porque recuerden que nosotros no sabemos lo que puede pasar, por eso el dentro de la periodización de entrenamientos tiene que ser flexible, tiene que ser modificable, porque la idea es ir reajustando, y por eso es que se llama una microestructura, donde esta microestructura en sí tú haces tipos de planificación cortas, donde tú vas modificando en el día a día o cada semana tanto tu modelo de la planificación de entrenamiento. Y por eso fíjense que acá hay diferentes tipos de modelos, lo que hemos visto, pero aquí vamos a ver uno de los más específicos. Empezamos a su lado izquierdo arriba, ¿cierto? Un modelo de Boroviev, que es un entrenador de levantamiento de pesas, pero fíjense que a través de todo tipo de modelos en sí hay una relación siempre entre la intensidad y el volumen, donde vemos que hay una competencia en todo el año. Entonces, por eso, ¿cómo poder controlar
toda esa cantidad de meses de entrenamiento y cómo llegar de forma correcta a esa sola competencia que tenemos. Por eso es medio complejo, es difícil, porque si no tenemos obviamente el control de las cargas de entrenamiento, puede ver o puede ser que haya una mejora o no de rendimiento. O sea, ¿cómo saber si realmente estamos mejorando si en sí tenemos una competencia en todo el año? ¿Ya? Por ejemplo, acá abajo pasa lo mismo. Fíjense que en el año 70 y 80, en un modelo de Chen, te muestra, ¿cierto?, una cierta cantidad de un modelo que es ondulatorio, pero fíjense que las cargas son todas muy altas. Y acá igual en la halterofilia son cargas muy altas. Entonces, ahora en sí ya está estudiado que no más es mejor. Inclusive ya está estudiando esa parte de la fatiga muscular en sí, o dentro de la pérdida de la velocidad de ejecución, cómo te crea un efecto negativo a través de una respuesta neuromuscular. Y por eso es que es importante que lo que se hacía antes no es lo mismo que están haciendo ahora, porque antes tú tienes una competencia, entonces puedes tener unas cargas altas, pero ahora como vamos generando diferentes tipos de bloques de entrenamiento y como hay mucho más competencia, no puedo entrenar con todas las cargas sobre un 80%, sobre un 90%, porque no me va a dar el cuerpo, o sea, para dar una respuesta en sí de manera positiva. Entonces, por eso ahora salió hace un tiempo, obviamente atrás, el modelo de Verkhoshansky, donde este modelo de Verkhoshansky ustedes lo pueden encontrar en el libro Superentrenamiento, que es del año 2000, que es un libro que a mí me gusta mucho porque Verkhoshansky está dentro de, ¿cómo decir?, de los mejores entrenadores que ha tenido el mundo, obviamente, de entrenamiento, que fue también el creador de los saltos pliométricos. Entonces, por eso es importante que nosotros podemos entender que a través de lo que él hizo fue hacer bloques de entrenamiento. ¿Y por qué generó estos bloques de entrenamiento? Por ejemplo, como estamos viendo allá, acá arriba, por ejemplo, en su lado derecho arriba, vemos que tenemos un bloque de fuerza, un bloque de fuerza técnica, velocidad, y vemos que esos bloques de entrenamiento son tipo de tiempo, o sí, de cargas a través del tiempo mucho más cortas. ¿Y por qué? Porque si yo, por ejemplo, genero un entrenamiento o un periodo de entrenamiento clásico o más antiguo, donde veo que tengo una competencia o tengo una cierta cantidad de competencia, pero si hago un modelo de Matveyev que es a largo plazo, va a haber un momento que obviamente lo que yo mejoré en un periodo general, ¿ya? Puede ser que lo pierda en un periodo específico porque son periodos muy largos, entre 3 y 4 meses entre cada uno de ellos. Entonces, por eso lo que se está haciendo ahora es crear bloques de entrenamiento. ¿Para qué? Para poder usar un efecto del entrenamiento que se llama efecto residual, donde este efecto residual es lo que tú haces de una transferencia de un bloque hacia el otro y puedes llegar a la competencia sin perder sin ningún nivel de fuerza. Y eso es tan importante, entrenar con bloques de entrenamiento y no entrenar con tanta cantidad de tiempo y generar un macrociclo entero y ver si realmente al final del año tienes una competencia. Y como yo sé que realmente lo que yo mejoré anteriormente se mantuvo hasta el final. Y eso es sí, está estudiado a través de la ciencia, que hay diferentes tipos de pérdida, de mejora, de rendimiento por tener periodos mucho más largos. Inclusive son mucho más monótonos porque dentro, por ejemplo, de una fase general o una adquisición de la forma general, que es lo que vamos a ver más adelante, tiene un tiempo entre 3 y 4 meses. Entonces son muy largos, donde también ahora el deportista se aburre porque no está haciendo nada realmente o muy poco por debajo. Obviamente siempre hay cosas muy generales o muy específicas o también hace el cambio según dentro de la fase en la cual se encuentre, que se da mucho más ejercicios generales, entonces se aburre porque no hace lo que realmente hace. Y por eso después ahora se hizo este modelo de ATR, que es a través de la carga concentrada. Entonces, estos modelos son especialmente para deportistas que ya son entrenados. Y son entrenados para poder generar un tipo de concentración de carga en ese momento principal, ¿ya? Donde estos bloques de entrenamiento en sí generan esta importancia para poder llegar de mejor forma en cada fecha de competición. Pero va a depender el grado de importancia que va a tener cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que tenemos acumulación, transformación y realización, que es lo mismo que, por ejemplo, sea el básico, el específico y el competitivo, pero en vez de hacerlo con tantos meses, ¿cierto? Hace algo mucho más reducido y que las cargas son mucho más concentradas y tiene esa importancia del efecto residual, que es el efecto
que se va a mantener de un periodo a otro. Y por eso fíjense que acá lo que pasa dentro ¿Puedo de la... saber cómo? Bien. Eh, de acá, bueno, de lo que pasa a través de estos modelos, tanto de pasar de un modelo de manera más antigua, científica, tradicional, era que era mucho más cuantitativo, era mucho más volumen. Si ustedes vieron que los modelos antiguos, donde se da mucho más importancia que a ejercicios más analíticos o entrenamientos más analíticos y de forma no individualizada, todo al mismo saco y una cierta cantidad de volumen sobre la intensidad, mayor cantidad de volumen. Entonces, por eso era mucho más algo cuantitativo. Y recuerden que cuando hablamos de un aspecto cuantitativo, es porque estamos usando tanto a los factores numéricos para dar una importancia o un tipo de entrenamiento. Pero cuando pasamos a algo cualitativo, es cuando ya usamos a la intensidad. Y la intensidad es el grado de esfuerzo que nosotros vamos a poder utilizar para saber si realmente el tipo de ejercicio que estamos aplicando con ese porcentaje en sí. Recuerden que hay diferentes tipos de intensidad relativa y intensidad absoluta. Cuando hablamos de intensidad relativa, es cuando se habla con el porcentaje inferior, por ejemplo, a un 6%. Y cuando hablamos de intensidad absoluta, porque tiene la relación con el peso corporal. ¿Ya? Y por eso acá vemos que a través de cuando pasamos de un modelo tradicional y pasamos a un modelo competitivo, no, perdón, de un modelo contemporáneo, pasamos allá a darle énfasis a eso, a darle más al grado de esfuerzo, principalmente de cada uno de los deportistas. Ya todo es mucho más individualizado, ya se usa más el principio de entrenamiento y aparte usamos más a la especificidad deportiva. O sea, más importancia al gesto deportivo que realmente lo que yo tengo que mejorar. Si yo, por ejemplo, mejoro en un ejercicio que realmente no mejora una transferencia o, por ejemplo, no mejora en, en un gesto deportivo, estoy perdiendo tiempo. Entonces, por eso es tan importante que ahora entender que yo tengo que entrenar a través de las necesidades deportivas, a través del requerimiento deportivo, ¿ya? Y por eso que ahora se da ese énfasis del principio de la especificidad. Y también, obviamente, la intensidad, porque la intensidad es el grado de esfuerzo y cómo es la percepción de cada uno de forma estructurada de los deportistas. Y ahora pasamos a otros modelos que son los modelos cibernéticos, de que lo que se está haciendo ahora también dentro de la microestructura de Paco Cerulo, donde Cerulo te da esa importancia de que dentro de la planificación puede ser muy, pero muy algo que se puede cuestionar. ¿En qué sentido? Que tú generas algo teórico y que realmente a futuro tú no sabes qué cosa puede pasar. Entonces, por eso está dentro de los sistemas dinámicos y cómo podemos organizar estos tipos de carga de entrenamiento dentro de una planificación, ya sea a corto plazo, para dar esta microestructura y poder modificarlo entre cada día o en este caso, entre cada semana. Y ya entramos a lo que es un proceso de entrenamiento que lo que planteó John Solé, que yo encuentro que es muy, pero muy completo y muy bueno para poder generar un orden de las cosas que tenemos que hacer. Obviamente que antes de poder hacer un modelo de planificación de entrenamiento, tenemos que estudiar al deporte. Si nosotros, por ejemplo, no estudiamos al deporte y a todos le hacemos sentadilla, a todos le hacemos, por ejemplo, la misma cantidad de ejercicios y hacemos cantidad de cosas igual que a otro deporte, obviamente que el objetivo principal, que es, por ejemplo, hacer o mejorar el rendimiento deportivo, obviamente que no es el mismo para todos. Por eso hay que entender y hay que analizar cada uno de estos deportes, analizarlo desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista físico, psicológico, y aparte en el entorno específico donde ellos se mueven a través de un espacio y tiempo. También la coordinación es muy importante, porque la coordinación te va a dar el punto de vista técnico. ¿Ya? Después pasamos al diagnóstico, que son las evaluaciones. Después de ello fijamos los objetivos, tanto general y específico. Pasamos a la periodización de entrenamiento, según nosotros estudiamos a través del calendario de competición. Generamos la programación de entrenamiento, que ya es la parte interna del orden en sí, de las cargas de entrenamiento a través de la intensidad volumen. Y pasamos ya a la realización, que es una ejecución. Y pasamos después al final, lo más importante, porque nosotros ejecutamos, generamos un control de carga. Y el control de carga siempre tiene que estar introducido en cada uno de ellos, porque la importancia del control de carga es que realmente me va a informar a mí como entrenador si realmente yo tengo que hacer una modificación de la planificación de entrenamiento o tengo que seguir con lo que yo estoy haciendo.
porque recuerden que nosotros estamos creando algo teórico, que realmente no sabemos desde el punto de vista fisiológico. Y por eso yo tengo que entender el punto de vista fisiológico como una respuesta según el tipo de carga de tratamiento que voy a aplicar. Y eso que me lo da la información, el control de carga. Bien, y por eso acá vemos que si yo estoy involucrado en diferentes tipos de deporte, por ejemplo, yo estoy entrenando a estos tres chicos, perdón, que son chicos de Team Chile, dentro de, por ejemplo, el karate, en el voleibol y que en el hockey césped, que puede ser que tengan la misma manifestación de la fuerza, que por ejemplo puede ser una manifestación de la fuerza explosiva, obviamente que sí, pero obviamente que hay algo que cambia. ¿Y qué puede ser? Puede ser que el punto de vista táctico, puede ser que el punto de vista técnico, inclusive una gran cantidad de acciones coordinativas que puede ser que obviamente cambie entre uno y otro. Uno hace mucho más rotación que otro, uno hace un salto vertical, uno hace un vector de fuerza horizontal, otro hace un vector de fuerza vertical, otro hace más cambio de dirección, otro usa tanto, por ejemplo, en los deportes de combate, usa más tanto patada y golpe, o que en este caso en el hockey césped baja mucho más el centro de gravedad para poder golpear con el palo, y aparte hace mucho más acciones excéntricas con los cambios de dirección. ¿Ven? Entonces, toda esa gran cantidad de exigencia, yo tengo que saberla y tengo que analizarla para poder generar, o en este caso, plantear lo que yo realmente voy a hacer. Y por eso yo tengo que estudiar al deporte. Si yo no lo estudio, es algo complejo si realmente quiero mejorar a alguien. Y yo, por ejemplo, puedo buscar en internet y está lleno de estudios o de papers que hablan del perfil físico y el perfil fisiológico que tiene cada deporte. ¿Ya? Entonces, por eso ya la ciencia te está aportando eso, te da esa información a nosotros los entrenadores de poder saber qué pasa o qué, no sé, o qué tipo de vía energética es, si es aeróbico o si es anaeróbico, qué tipo de fibra muscular, si es, obviamente tiene una mayor predominancia de la fuerza explosiva, de la velocidad, de cantidad de cosas que uno puede integrar y saber cómo es realmente cómo funciona cada deporte. ¿Ya? Bien, después de esto vemos que obviamente yo como entrenador puedo involucrarme dentro del rendimiento deportivo y fíjese de lo que plantea acá Grosser, que es un alemán, ¿ya? Y fíjense que él habla de que el rendimiento deportivo es una acción motora, pero es una acción motora a través de reglas y que obviamente se involucra a través de algo bien específico, que es a través de un espacio y tiempo y obviamente el entorno, ¿ya? Pero yo como entrenador físico o dentro del área del entrenamiento, yo puedo estar, obviamente, saber esa parte de la condición física, ¿ya? Pero dentro de los preparadores físicos yo también puedo entrar un poco en la parte técnica, un poco, perdón, en la parte táctica y un poco también dentro de otros factores que puede ser que influyan dentro de mi rendimiento deportivo. Yo tengo que saber cómo es su gesto deportivo, cómo es su capacidad coordinativa a través de la técnica. Yo tengo que saber cómo es su toma de decisión a través de la táctica. Tengo que saber otro tipo de condiciones externas, porque todo influye a la hora de poder ver si realmente tu deportista mejoró o no mejoró. Y tengo que hacer tantas acciones, o tengo que saber que hay algo siempre general y algo específico. Cuando pasamos ahora a lo que es en sí el diagnóstico, eso tengo que saberlo a través de dónde. Tengo que saber a través del perfil físico, o en este caso fisiológico, y el análisis del deporte. ¿Qué es realmente lo que requiere cada deportista? ¿Qué tipo de test? ¿Ya? Pues hay diferentes tipos de formas para poder evaluar o diferentes tipos de instrumentos. ¿Ya? Donde acá puede ser, por ejemplo, tipo de plataforma de contacto, encoder, plataforma de fuerza que me entregan a mí una información. Entonces, por eso es importante que yo tengo que saber eso, tengo que saber cómo yo puedo pasar del análisis del deporte a lo que es en sí al diagnóstico. Después pasamos a los objetivos, donde acá vemos que los objetivos es la importancia o qué es lo que yo quiero alcanzar, si es a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Ya? A corto plazo puede ser dentro de unas sesiones de entrenamiento o una cantidad de sesiones o dentro de una semana. A mediano plazo, a través de un mes. O si es a largo plazo, ya dentro de una temporada o dentro de un macrociclo. Por eso hay que saber que hay diferentes tipos de objetivos, tanto generales, que es este caso de rendimiento, o este caso el específico. Y vemos que cada uno de ellos, de que la importancia del objetivo general es mejorar, por ejemplo, acá dice, el rendimiento físico y deportivo para ganar el
Nacional de Karate del año 2018, por ejemplo. Pero para poder yo llegar a eso, yo tuve que hacer lo siguiente. Yo tuve que fomentar, o en este caso, crear diferentes tipos de objetivos específicos, que son el procedimiento que yo voy a poder generar, donde todo tipo de objetivos específicos, cada uno tiene que tener esa importancia según en la fase en la cual se encuentre, o en este caso en la forma deportiva en la cual se encuentre, si es una forma deportiva general específica o competitiva. Tiene ese grado de importancia en ese momento, ¿ya? Y aparte, un tiempo o un cumplimiento para saber si realmente se cumplió o no. Obviamente, si yo voy o si yo sigo con la misma fase o paso a la siguiente fase, ¿ya? Entonces, por eso acá fíjense que siempre está ligado tanto a la fuerza, la resistencia, la velocidad, e inclusive vemos que está el objetivo que es la reducción de las lesiones. Por eso, no solamente tengo que pensar que tengo que mejorar la fuerza en un tanto por ciento, tengo que mejorar los niveles de potencia en un tanto por ciento, tengo que mejorar el consumo máximo de oxígeno en un tanto por ciento, tengo que mejorar la aceleración a través de la velocidad en un tanto por ciento, pero también la importancia de poder reducir las lesiones. Una lesión te puede sacar entre 3 y 4 meses, y puede ser que inclusive ya perdiste un año. Entonces, por eso, darle también importancia a poder entrenar esa zona estructural que me permite, obviamente, soportar o generar ese control de los movimientos. Y ese control del movimiento no solamente es de un punto de vista estructural, sino que también de una respuesta neural. ¿Ya? Bien, y por eso vemos que a través de ello tenemos ya el proceso dentro de la priorización, que ya lo hemos visto, y de que sí tenemos que ver que hay diferentes tipos de análisis de calendario. Fíjense que a través de eso podemos ver que hay diferentes tipos de adquisición de la forma, que son de la forma general, específica y de mantenimiento que dentro de la competición. E inclusive vemos que también tenemos acá una pérdida de la forma, que cuando ya es el periodo de la transición, donde yo es después de una competencia muy importante y yo doy ese tiempo de descanso para poder evitar tanto un estrés tanto físico y también un estrés desde el punto de vista psicológico. Y por ejemplo acá podemos ver que hay diferentes tipos de periodos y cada uno obviamente que tiene algo en común, que dentro de los bloques, por ejemplo, de Verkhoshansky, en el ATR de Isurin, o en este caso en la adquisición de la forma a través de Matveyev, vemos que cada uno de ellos integra tanto lo que es la adquisición de la forma general, que es el básico, la adquisición de la forma específica, como lo dicen, que es la fase específica, o también la competitiva, que es la de estabilización, tanto acumulación, transformación y realización, fuerza técnica, velocidad y competición, tanto en un periodo preparatorio, competitivo, transitorio, o también dentro de una microestructura de un deporte colectivo. Y por eso ya pasamos a la programación y fíjense cómo es el orden de las cosas, el orden o en este caso la distribución de las cargas de entrenamiento. Obviamente que acá, por ejemplo, si yo encajo mal un ejercicio, va a tener un efecto diferente si yo realmente lo encajo bien dentro de una sesión de entrenamiento y por eso es el orden o en este caso el grado de esfuerzo de cada uno de ellos. Y por eso hay que definir de forma correcta o hacer la selección y la clasificación de los ejercicios correctas en cada una de las temporadas. ¿Ya? Porque obviamente cada uno me va a dar un efecto positivo según lo que yo estoy buscando. Y cuando pasamos al diseño, obviamente que el diseño es el que yo escogí para poder aplicarlo dentro a lo que es el deportista. Entonces, por eso cada uno de estos diseños, ya sea, va a depender mucho si es un deporte colectivo o si es un deporte individual, donde tenemos algo que realmente tiene una relación que dentro de un deporte colectivo se encuentra la pretemporada, que eso sería la adquisición de la forma general y específica. Y cuando entramos, por ejemplo, a la liga o, por ejemplo, a la temporada, ya sería el mantenimiento de la forma, que de igual forma tú esto lo puedes aplicar en un deporte individual que las competencias son a través del tiempo. Y por eso ya entramos a lo que es el control de la carga de entrenamiento, donde vemos que el control de la carga de entrenamiento te va a permitir eso, cómo yo puedo eh, modificar o puedo reajustar, o en este caso puedo también generar cambios dentro de la planificación de entrenamiento. Recuerden que la planificación de entrenamiento es algo teórico, que es una organización de carga que aún yo no estoy aplicando. Y por eso es que importancia de cómo yo puedo generar que esta o este control de carga, ya sea una carga externa o una carga interna, yo puedo generar ese grado de control. Lo que más nosotros podemos hacer al alcance es poder preguntar según cuánto es el grado de esfuerzo.
¿ya? Y ese grado de esfuerzo va a ser un control de la carga interna. Pero si yo, por ejemplo, tengo encoders o tengo, por ejemplo, no sé, de la plataforma de contacto, plataforma de fuerza, estoy generando un control de la carga externa. Y siempre la carga externa va a ser el grado de intensidad y el grado de volumen que yo voy a aplicar al deportista. Y la carga interna sería la respuesta fisiológica, psicológica y biomecánica. Y por eso vemos que acá, dentro de los diferentes tipos de las propuestas, que son 4, vemos que la primera es a través de de preguntas, o sea, no, a través de los cuestionarios, donde vemos que estos cuestionarios en sí tú puedes preguntar cuánto es el daño muscular, cuánto es la fatiga, cuánto es el humor y cuánto es la calidad de sueño, y darle un puntaje, ¿ya? Del 1 a 5, y ver si realmente tiene cuánto es el daño muscular inducido por el ejercicio físico. Que esa forma de ver, obviamente que no siempre vamos a hacer, o obviamente evitar que en deportistas hacer biopsias musculares, ¿cierto? Obviamente que es imposible para poder conocer cuánto es el daño muscular que tiene, o hacer otro estudio, ya sea a través de la resonancia magnética, y ver cuánto es el daño muscular inducido por el ejercicio físico. ¿Ya? Obviamente que a veces son costos que realmente yo no tengo al alcance dentro de mis sesiones de entrenamiento, y es algo que realmente es un tiempo que también puede ser que no sea adecuado, porque también ir siempre a hacer esos tipos de, de muestras, no sal, que sea más que nada, obviamente que desde el punto de vista científico, se puede usar más que nada del punto de las biopsias musculares y ver si cuánto es el daño muscular, pero obviamente que yo no lo voy a hacer dentro de un entrenamiento, ¿ya? Y por eso se puede usar estos tipos de propuestas de control de carga, y que esa propuesta de control de carga me permite generar a través de los cuestionarios preguntar cómo se siente, ¿ya? Tanto los diferentes tipos de indicadores, ¿ya? Daño muscular, fatiga, humor y también a través del sueño. Después tenemos los marcadores sanguíneos, y que a través de eso, por ejemplo, tenemos la CK, que es la creatinquinasa, que tiene una relación con el daño muscular, y también un factor hormonal, ya tanto hormonas que anabolizan o hormonas que están catabolizando el cuerpo. Y también podemos utilizar dentro de las plataformas de contacto, podemos usar, por ejemplo, acá para poder conocer la altura del ¿Puedo hacer una CMJ. consulta? No, al final de la, por favor, de la... Vale, vale. Sí, porque si no me corta el hilo y por el tiempo, muchachos, ¿ya? Entonces, por eso acá es importante que dentro de ello, de poder conocer el rendimiento neuromuscular, yo uso mucho a través de las plataformas de contacto, y poder utilizar este control de carga, donde este control de carga a través de un CMJ, que es un salto no invasivo. Entonces, la idea es poder conocer cuánto es la fatiga neuromuscular, y ver si realmente dentro de cada sesión de entrenamiento tú puedes hacer un pre y un post-test. Dentro del pre, obviamente, salta, no sé, por 40 centímetros, hiciste el entrenamiento de la fuerza, terminó la sesión, saltó nuevamente, y tú ves la diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Y básicamente hay una baja o hay una mejora de lo que es el rendimiento. O esto también tú lo puedes hacer tanto en cada día, y ver si realmente dentro de las cargas de entrenamiento, ya sea una carga maximal o una carga baja o una carga que óptima, ahí tú puedes ver si realmente lo que tú estás planteando dentro de la planificación de entrenamiento con el nivel de fatiga es acorde, no, sino o ver si realmente es lo que estamos buscando, ¿ya? Y también están esos test de rendimiento, que es a través de la escala de presión del esfuerzo, y también se usan a través de la fotocelular con un sprint de 20 metros. Y también dentro de las pulsaciones por minuto, a través de dentro de la fuerza cardíaca. Y por eso fíjense que acá dentro de lo que se habla dentro de la planificación de entrenamiento, porque yo como entrenador tengo que generar diferentes tipos de organización de cargas a través del tiempo. Y acá lo más importante es que yo tengo que tomar decisiones, ¿ya? Decisiones que hacer en cada una de ellas. Por eso es tan complicado ver si realmente lo que yo estoy planificando es algo correcto o no, porque no sabemos si realmente está bien, o ver si realmente esa forma o esa organización de carga a través del tiempo me va a generar un efecto positivo. Entonces, por eso es tan importante generar estos tipos de control de carga en cada sesión de entrenamiento, y poder también saber que el control de carga no es algo realmente invasivo. La idea es que no sean invasivos. ¿Por qué? Porque la idea del control de carga es que te permite obviamente conocer cuánto es el grado de fatiga de momento, y no que realmente me genere un esfuerzo maximal.
Por eso es muy diferente generar una batería de test que dentro de las evaluaciones deportivas que tú puedes generar tanto al inicio, al final de cada periodo de entrenamiento, en comparación con el control de carga, que es lo que tú puedes hacer dentro de cada sesión de entrenamiento para conocer si realmente tu carga de entrenamiento es adecuada o no. ¿Ya? Por eso, si yo no tengo instrumentos sofisticados o yo tengo cantidad de aspectos para poder conocer que una respuesta dentro de la fisiología es correcta o no, yo puedo solamente preguntar a través de una escala de esfuerzo, ya si realmente del 1 al 10, cuánto es el grado de esfuerzo que tuvo. Y eso yo lo voy registrando por semana, ya, y puedo sacar una media o puedo sacar un máximo de eso. ¿Ya? Y por eso también eso yo puedo también generarlo a través de que dentro de los mesociclos y puedes comparar cada mesociclo o puedes también comparar que en la fase de adquisición de la forma general tuve más intensidad o en este caso más volumen en comparación con lo que es en sí eh, la siguiente fase que sería la adquisición de la forma específica, por dar un ejemplo. Entonces, por eso es importante que puedas controlar esta carga de entrenamiento en el día a día. ¿Ya? Bien, por eso acá vemos que a través de ello hay que saber de cargas y como también podemos ver que el análisis de efectos de la carga de entrenamiento podemos introducirla dentro de lo que es estos modelos del entrenamiento. Y cómo podemos ver que hay diferentes tipos de cargas, hay cargas débiles, óptimas y cargas excesivas. No todo siempre, muchachos, lo que es excesivo tiene un efecto positivo. Ya está estudiado, como yo lo había mencionado antes, que el exceso de la pérdida de velocidad va a generar más un efecto negativo, perdón, en lo que es una respuesta neuromuscular. Ya está estudiado que el exceso en sí de pérdida de la velocidad de ejecución entre cada serie por repetición ya me va a generar un efecto negativo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos generando un exceso de cargas. Entonces, por eso es importante que yo tenga que saber que no tengo, obviamente, que usar tantas cargas altas o evitar las cargas excesivas que el exceso de carga excesiva me va a llevar a, ¿qué? A un sobreentrenamiento. Por eso es importante que yo tengo que introducir cada una de estas cargas óptimas dentro de las sesiones de los microciclos, dentro de los mesociclos y aparte dentro del macrociclo. Inclusive dentro de las priorizaciones contemporáneas yo puedo hacer hasta 4 macrociclos, según la importancia de la fecha de competición. Y por eso ya vamos a ver que diferentes tipos de cargas que son, por ejemplo, por efectos negativos, nulos y positivos. Ojalá que siempre tengamos mejora de lo que es el rendimiento deportivo y no que obviamente caigamos en un sobreentrenamiento. Y por eso que vemos que dentro de la estructura de la planificación de entrenamiento nos encontramos con estos tipos de aspectos. Por ejemplo, tenemos un tiempo que a través de lo que es el tiempo de los 4 años, a través de lo que son los Juegos Olímpicos, a través de lo que es el plurianual, ¿ya? Tenemos así la temporada, que es la división, en este caso, del macrociclo. También, por ejemplo, tenemos que los macrociclos en sí se dividen por los mesociclos, y los mesociclos en sí se van dividiendo por los microciclos, y en sí que los microciclos se van dividiendo por las sesiones de entrenamiento. Entonces, por eso, dentro de los modelos plurianual, que estos modelos plurianual son a través de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Y por eso vemos que cada uno de estos deportes, especialmente hay deportes que son olímpicos, que va a depender mucho de cuánto es el tiempo que tienen para poder llegar de mejor manera. Por ejemplo, ahora en junio adelantaban en sí los Juegos Olímpicos, pero ahora hay que esperar un año más, y por eso hay muchos deportistas que se están quejando que obviamente no iban a llegar de mejor forma, porque lo que estamos, o sea, como estamos generando pérdidas de rendimiento, porque no estamos entrenando igual que siempre, obviamente que puede ser que ese efecto de rendimiento positivo capaz que no sea el positivo. ¿Ya? Entonces, por eso es medio complejo que si realmente se pudieran haber hecho ahora los los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Por eso es importante que yo pueda ver que acá, fíjense bien, que la temporada, como había mencionado, tiene, por ejemplo, 2 macrociclos, inclusive ahora se puede hacer entre 3 y 4, y vemos que también tenemos acá las fases, que está la fase básica, específica y competitiva, y a través de ello tenemos acá 3 mesociclos, que sería a través de ello 12 semanas. Tenemos acá 4 semanas, que es un mesociclo, y tenemos 7 días, que son las 7 sesiones, por dar un ejemplo, y hay una variación de carga, ¿ya? Que ese tipo de variación de carga son cargas ondulatorias, y vemos que acá estamos viendo que sería un microciclo. Vemos que acá tenemos la estructura que es a través de los Juegos Olímpicos, que es el plurianual, y vemos que es esta estructura que es a través de los 4 años.
Y vemos que obviamente que mientras más alejado esté de los Juegos Olímpicos, más volumen que intensidad. Y mientras más cercano es a los Juegos Olímpicos en sí, a través de lo que se llama acá este sistema de modelo de bomba, ¿ya? Señala que mucho más intensidad que sobre el volumen. Pero cuando estamos pasando acá a lo que es el macrociclo, que el macrociclo es una estructura que compone diferentes tipos de mesociclos en sí, y aparte internamente diferentes tipos de ciclos medios. Entonces, si acá nos damos cuenta que a través de ello estamos viendo diferentes tipos de intensidad, de volumen, aparte tenemos involucrado acá que cada uno de los mesociclos y cada uno de los microciclos tiene un nombre, y esos nombres que vamos a aportar acá tiene un grado de intensidad y tiene un grado de volumen. Por eso, cada microciclo y cada mesociclo tiene un factor carga. Y aparte de eso, cada uno de estos, o dentro de cada uno del macrociclo, también tiene tanto adquisición de la forma general, específica y competitiva. Y acá, por ejemplo, vemos que también tenemos el nivel de rendimiento. Y vemos que a través de ello, fíjense que mientras más cercanos estemos a la competencia, obviamente que tenemos que subir el nivel de rendimiento. Y por eso es que mientras vamos llegando ya a la competencia, sí, que es el estado de la forma de mantenimiento, ya tenemos, ojalá que un rendimiento de un 95% o un 100%, que es los niveles de la competencia. Y fíjense que acá tenemos las competencias que tenemos una competencia C, una competencia B y una competencia A. Y vemos que acá en sí, dentro de las competencias C, que son menos importantes, la encajamos ¿dónde? En la adquisición de la forma general, ¿ya? Pero cuando vamos llegando hacia la competencia más importante, que sería una competencia A, fíjense que estamos acá en el estado de la forma de mantenimiento. ¿Ven? Y si, por ejemplo, acá vemos que son competencias B, y la importancia de la competencia B es que me permite a mí ver si realmente lo que yo estoy adquiriendo a través del tiempo antes de la competencia, voy bien o no, y aparte me sirve a mí para poder corregir cosas y que no ocurran en la competencia A. Y por eso son tan importantes las competencias B. ¿Por qué? Porque me va a señalar que en ese momento de la adquisición de la forma específica, estoy entrenando de forma acorde a través de la especificidad deportiva, que cuando lleguemos al estado de forma de mantenimiento, que es en una competencia A, y tengo que estar realmente en mi 100%, yo no genere ningún error, ojalá, o decir que los errores sean mínimos. ¿Ya? Y por eso acá vemos que dentro de esta semana tenemos un macrociclo A, pero también podemos tener uno B y uno C. ¿Ah? Y por eso no solamente pensar que podemos hacer uno, sino que la idea es que a través de las fechas de competición podemos hacer hasta inclusive 4. Después pasamos a los mesociclos y recuerden que cuando nosotros generamos a través de modelos de Mabeyev, tenemos un mesociclo, por ejemplo, que es muy diferente, y fíjese la cantidad de tiempo que tiene uno para poder pasar al otro. Tenemos un mesociclo entrante básico, básico desarrollo, básico estabilizador, control, control preparatorio, el precompetitivo, el competitivo y el del restablecimiento. Y vemos que cada uno está dentro de un periodo o etapas. Y fíjense la gran cantidad de meses que tenemos atrás para poder llegar recién a lo que es en sí dentro del precompetitivo. Entonces, por eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y ahora dentro de la gran cantidad de competencias que hay no ocurre. ¿Ya? Y por eso que ahora se usan estos bloques de entrenamiento, que es el que más se está utilizando. Inclusive se usa mucho dentro de lo que es en sí dentro del PROAR, que el PROAR es la beca deportiva por el logro en sí de los deportistas, es que dentro de los modelos en sí podemos usar el de acumulación, transformación y el de realización, que sería el ATR. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos creando una gran cantidad de competencias en un tiempo que estamos, obviamente, no solamente pensar que tenemos competencia a largo plazo, sino que tenemos competencia a corto plazo. ¿Ya? Y por eso es que estos modelos son tan importantes, porque obviamente puedo integrarlos según la importancia también de lo que es el análisis de la fecha de competición. Y por eso fíjense que acá cuando pasamos a los microciclos, y cada uno de estos microciclos también va a tener una carga de entrenamiento, y cómo esta carga de entrenamiento lo vamos a poder ajustar en el periodo en el cual se encuentren. O por ejemplo, si yo estoy en un mesociclo que es de acumulación,
no puedo obviamente incorporar un microciclo de activación o en este caso de competición. Pues es importante que yo tengo que saber que cada uno de estos microciclos en sí tiene un factor carga, ¿ya? Y si por ejemplo vemos que el microciclo de ajuste, que es un modelo que no pasa más allá, si se dan cuenta, entre 7 y 9 días, entonces por eso es que el microciclo es una semana de entrenamiento. Y acá abajo vemos que cuánto es aparte de los tipos de microciclos, ya sea ajuste, carga, impacto, activación, competición, recuperación, vemos que también hay una cantidad de números y ver cuánto es la importancia, a qué le vamos a dar cada uno. Y si acá vemos que el que más se usa es el microciclo de carga, porque el microciclo de carga me permite a mí desarrollar las cualidades físicas del deportista. El ajuste, como no me lo dice, ajustar, porque ese va siempre al inicio de cada mesociclo, ¿ya? Y, por ejemplo, el de impacto no siempre lo puedo aplicar, o en este caso muy, pero muy poco, porque son cargas de manera excesiva o son cargas que son ya al extremo. Entonces, generan muchos tipos de microciclos, o en este caso de impacto, obviamente, que lo que acá en el mundo del deporte chileno no pasa. A lo menos que el deportista se dedique un 100% a esto, que también pasa, por ejemplo, a mí igual me pasa que tengo deportistas que estudian o que, por ejemplo, que trabajan, que obviamente no puedo generar microciclos de impacto muy seguidos. ¿Por qué? Porque también esos factores externos dentro del sistema de entrenamiento me van a influir en la mejora de lo que es el rendimiento deportivo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que yo tengo que saber esto, que cada microciclo tiene un factor carga y tengo que saber encajarlo. Por ejemplo, si estoy en un mesociclo de acumulación, yo puedo usar, por ejemplo, ajuste, carga y recuperación. Pero, por ejemplo, si estoy con o quiero ir avanzando y paso, por ejemplo, a un mesociclo de la TDE transformación, yo puedo usar, por ejemplo, ajuste, carga, impacto, recuperación. O, por ejemplo, si ya estoy entrando dentro de la RD, realización, que es ya la fase competitiva, puedo usar algo que es ir modificando, ¿cierto? Los microciclos y darle más importancia a lo que es decir, a las fechas de competición. Inclusive hay algo que se llama la puesta a punto o el taper, que puedo empezar, por ejemplo, con una carga y que esa carga en sí, después paso a lo que es una activación y después de esa activación paso a otro que es de competición y después bajo la carga y hablo, o en este caso introduzco un microciclo de recuperación. Entonces, por eso, mientras más cercano a la competencia, más utilización de los microciclos de carga, de impacto, de competición, perdón, de activación, de competición y de recuperación. Pero si estoy alejado de una competencia, puedo usar tanto ajuste, carga, impacto, ¿ya? Porque eso es lo que me permite a mí generar el desarrollo de las cualidades físicas. Pero si estoy muy cercano a una competencia, como sale acá, puedo usar más de activación y de competición. Pero también es importante introducir dentro después de cada mesociclo, ¿ya? Siempre un mesociclo de recuperación. ¿Y para qué? Para poder comenzar de forma correcta el siguiente mesociclo o llegar de forma correcta a lo que es a la competición. ¿Ya? Bien. Por eso fíjense que ya la última estructura sería una sesión de entrenamiento y dentro de esta sesión de entrenamiento en sí tenemos una parte principal o una parte obviamente que es la entrada en calor y una parte que es una vuelta a la calma. Entonces, dentro de ello va a depender mucho obviamente de qué es en sí la parte principal. Por eso la parte de la entrada en calor en sí es tan importante porque me da a dar una activación del cuerpo para poder llegar de forma correcta obviamente a la parte principal. ¿Ya? Y obviamente que cuando hablamos de una entrada en calor, la idea es una activación y no generar fatiga. Muchas veces se confunde de que puede generar una alta cantidad de intensidad volumen en la parte de la entrada en calor, sino que la idea es obviamente que empezar de lo más simple a lo más complejo, como con tipo de ejercicios, por ejemplo, con banda elástica, hacer ejercicios de zona media, movilidad articular, o por ejemplo, empezar con ejercicios con tipo de movimiento de bajo impacto, pero que sea también con velocidad de ejecución. Y de ahí pasar después a la parte principal, que obviamente, que como nombre dice principal, es porque es el objetivo de la sesión de entrenamiento.
Y después cuando hacemos la vuelta a la calma, es obviamente hacer tipo de recuperaciones, puede ser en una bicicleta, ¿ya? O por ejemplo hacer ejercicios de estiramiento, ¿ya? Pero va a depender mucho también del daño muscular, o en este caso el tipo de intensidad que se hizo en la parte principal, ¿ya? Bien, y por eso ya cuando ya tenemos todo esto, o sí, ya sabemos lo que es cada macro, meso, micro y la sesión de entrenamiento, tenemos que definir, en este caso, como ya he mencionado muchas veces, la fecha de competición o la forma de competición. Podemos analizar lo que es el calendario, ¿ya? Y poder, en este caso, introducir ya los objetivos principales. Y cada uno de estos objetivos, sí, para poder mejorar, obviamente, lo que es el rendimiento deportivo. Vamos después de eso, cuando ya se analiza, o en este caso se relaciona a través de los objetivos del entrenamiento en sí, o los objetivos de rendimiento, podemos después hacer la clasificación de las competencias según el orden de importancia, que como lo que nosotros hicimos acá. ¿Ven? Donde vemos que acá tenemos la competencia, y vemos que la competencia tenemos una A, B y C, donde vemos que la competencia A, obviamente que está en la forma de mantenimiento, y cuando obviamente estamos en una competencia B, está en la adquisición de la forma específica, pero cuando estamos en una adquisición de la forma general es porque ya estamos en este caso dentro de eh, una competencia C que tiene menos importancia, ¿ya? Y por eso que acá vemos que a través de ello, cuando después hacemos esta forma para poder clasificar cada una de estas competencias y poder ordenar en qué adquisición de la forma van a ir, obviamente que establecemos también el orden también de las cargas de entrenamiento que podemos introducir a cada una de ellas. ¿Ya? Bien. Ah, perdón. Perdón, muchachos. ¿Ya? Y por eso fíjense que acá tenemos, como ya había mencionado, dentro de las planificaciones de entrenamiento para poder conocer cómo la carga, fíjense que siempre la carga tiene una relación con lo que es el volumen y la intensidad. Y vemos que dentro de la planificación clásica es muy diferente en comparación con una planificación contemporánea, donde obviamente que la clásica tenemos una relación entre el volumen y la intensidad a través de una competencia, pero aquí vemos que tenemos 1, 2, 3 competencias, donde obviamente va a ir subiendo mucho más este caso hacia lo que es a la competencia principal. Y por eso que acá vemos que en esta imagen muy, pero muy buena, te puede señalar qué cosas tú puedes hacer según la adquisición de la forma general, por ejemplo, donde tiene mucho más importancia lo que es el volumen sobre la intensidad. Y vemos que obviamente que los ejercicios que podemos incorporar ahí son mucho más importancia dentro de los ejercicios generales en tanto los ejercicios específicos. Obviamente que también podemos introducir ejercicios específicos, pero no tanta importancia o casi nula si es obviamente hacer esta adquisición de la forma general, donde los ejercicios generales tienen mucho mayor importancia. Donde pasamos después a una adquisición de la forma específica, y fíjense muy bien que ya la cosa cambia. Ya vamos integrando mucho más intensidad sobre el volumen, mucho más ejercicio de manera específica y menos de forma general. Y por eso después pasamos al mantenimiento de la forma, donde el mantenimiento de la forma en sí te permite generar más intensidad sobre el volumen. Entonces, por eso es importante que justamente vemos que es esa importancia de ya al gesto deportivo, es crear más herramientas para poder potenciar más al gesto deportivo, dar una optimización de lo que es el rendimiento deportivo a lo que es los ejercicios competitivos. Y más también, y obviamente se mantiene un poco dentro de los ejercicios específicos, ¿por qué? Porque es para poder mantener lo que tú mejoraste en la forma de adquisición específica o también dentro de la adquisición de la forma general. También tú tienes que introducir por lo menos algún par de ejercicios de lo que tú introduciste en las otras formas o otra cosa dentro de la adquisición de la forma, y poder también llegar con un mantenimiento y que no se pierda lo que tú realmente mejoraste en esa parte de la adquisición de la forma, ¿ya? Y por eso es tan importante que dentro del mantenimiento de la forma te permite dar esa importancia a lo que es sí el gesto deportivo, y que es ahora obviamente lo que más se está aplicando y lo que más se está estudiando, cómo yo puedo mejorar más aún el gesto deportivo, ¿ya? Y por eso dentro de las sesiones de entrenamiento
es obvio que hay que dar más importancia tanto a las necesidades, tanto cuánto es la necesidad de fuerza, de velocidad, y aparte de eso, cuánto es inclusive el rango articular en el cual ellos se mueven o en este caso se desplazan, ¿ya? Y aparte, el gasto energético principal. Bien, y después cuando pasamos a la pérdida de la forma, es cuando ya obviamente se baja todo, tanto lo que es el volumen y la intensidad, y se aplica un par de ejercicios de manera general, porque la idea de esa parte es poder darle ese énfasis a lo que es así una recuperación, bajar el estrés tanto desde un punto de vista psicológico y también de un punto de vista físico, ¿ya? Bien, entonces por eso es importante que yo no puedo pasar, y esto es algo bien cierto, yo no puedo pasar de hacer ejercicios específicos a lo más específico. Tengo que pasar primero por ejercicios generales, porque de esos tipos de ejercicios generales me va a hacer una transferencia o va a ser un cambio, obviamente porque ya tengo una base. Y si yo tengo esta base, ya me va a permitir generar otros cambios después cuando paso a una ejecución de la forma específica. Y después de esa base de la forma específica, yo llevo a lo que es el mantenimiento de la forma, donde son los ejercicios mucho más competitivos, donde yo ya tengo que incorporar esa gran cantidad de la especificidad deportiva. Y por eso vamos a ir avanzando un poquito, donde vamos a pasar principalmente acá, para ir después mostrar la otra parte, que es a través de las cargas de entrenamiento. Entonces, fíjense que lo que más se usa ahora dentro de los tiempos contemporáneos, ¿ya? Entonces vemos que es uno de los modelos que es el modelo de ATR, donde tenemos obviamente el de acumulación, transformación y realización. Y fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de los mesociclos de acumulación, es todo lo que es la resistencia básica, fuerza básica y aparte la técnica básica. Y no es más que nada eso, por eso son tipos de carga mucho más concentradas y que te permite generar no tanta cantidad de las cualidades físicas que antes se planteaban. Por ejemplo, en el modelo de Mabeyek tenías una gran cantidad de cualidades físicas que no sabías cuál es el que realmente estaba mejorando o no. Entonces, por eso es importante que yo tengo que saber que ahora, con estos tipos de modelos que son mucho más integrados, son mucho más cortos, donde son mucho más concentrados, ya no se tiene que hacer tanta importancia a lo que es así, ahora cualidades físicas, sino que son las principales para poder hacer una transferencia y pasar, por ejemplo, de un modelo, o en este caso, de un mesociclo que es de acumulación, después pasar a lo que es la transformación y después pasar a lo que es la realización, que es todo lo que es tanto las acciones, principalmente dentro de la competición. Y por eso fíjense que acá es lo que yo le voy a mostrar para pues pasar y después hablar de carga. Fíjense que acá tenemos diferentes tipos de competiciones. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 acá arriba. Y fíjense que siempre está ATR competición, ATR competición, ATR competición, que es en sí la variación de la planificación de entrenamiento a través del tiempo. Pero fíjense que abajo, en el modelo B, ya la cosa cambia. Porque, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, por ejemplo, tenemos una competición, dos competiciones y tres competiciones. Pero acá es algo muy importante, fíjense bien, que dentro de ello, cómo yo puedo ordenar esto con la gran cantidad de competencias, y fíjense que dentro de la más importante, obviamente, que era la última. Y eso como yo lo sé, porque fíjense que acá ya en la primera competencia, como no es tan importante, que puede ser una competencia C, estamos viendo que tiene más de acumulación, tanto también de transformación y poquito de realización. Pero cuando vamos llegando en sí ya a la competencia más importante, ya la cosa cambia. Fíjense que acá, tanto en la diferencia entre una competencia C, que es la primera, en comparación con la tercera, fíjense que ya no estamos usando tanto acumulación, tanto básico, sino que estamos dando más importancia a lo que es el específico. ¿Ven? Y por eso ya damos tanto A, que es solamente uno, y damos dos test de lo que es la transformación y darle más importancia a la parte específica y aparte cómo va creciendo la R de realización, porque estamos dándole más a quién, a los gestos deportivos que a mí realmente me van a importar porque es una competencia A, ¿ya? Y que en el caso que puede ser que pase también, que yo no tenga mucho tiempo en poder generar estos bloques de entrenamiento, que puede ser de 4 a 5 meses, pero si yo, por ejemplo, estoy con un deportista con un tiempo muy, pero muy corto, en una cierta cantidad de semanas, por ejemplo, podemos hacer algo que se llama el macrociclo integrado, que puedo entrenar a un deportista entre 6 y 12 semanas. Y fíjese, por ejemplo, que acá damos mucho más importancia, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 semanas a lo que es
una fase general, después, por ejemplo, pasamos a una fase específica, que son 3 semanas, y 2 semanas de mantenimiento, que a veces pasa mucho, especialmente en los deportes de combate, o por ejemplo, en los deportes individuales, donde a veces estás con los deportistas, y después se van de gira, y vuelven, y van de gira, y después vuelven. Tú dices, chuta, ¿pero qué hago? ¿Qué hago con ellos? O sea, por eso estos tipos de modelos, que son los macrociclos integrados, te permiten dar soluciones a esos espacios reducidos que tú tienes y poder darle tanta importancia o en 50 semanas a una fase general, a una fase específica y a una fase de mantenimiento, donde tú sabes que está contigo, ¿cuánto? 6 a 12 semanas y tiene que después irse nuevamente a otra gira. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Un bloque chiquitito de un macrociclo integrado. ¿Ya? Bien, eso era la primera parte. Hartos modelos, hartas formas para poder conjugar en sí las cargas de entrenamiento, y ahora vamos a la segunda parte. ¿Ya? Bien. ¿Todo bien o no? ¿Sí? Yo sé que es medio largo y es medio tedioso, pero saber de esto obviamente que te va a permitir generar un orden correcto de todas las cosas. ¿Ya? Pues un poquito, voy a prender la luz. Bien, ahora pasamos a la otra parte, ya cómo podemos pasar de lo macro a lo micro y podemos ya conocer diferentes tipos de aspectos de las cargas de entrenamiento, ¿ya? Y cómo a través de las cargas de entrenamiento ya podemos introducir cada una de ellas. Y por eso yo había hecho esto que está acá, fíjense bien, que cómo es o el concepto de las cargas de entrenamiento y cómo podemos introducirla dentro de la priorización de entrenamiento. ¿Ya? Bien. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense bien que ya cómo podemos introducir cada una de estas cargas de entrenamiento dentro de los modelos que vimos, ¿ya? Y que eso en sí es lo más complicado. Entonces, por eso tenemos que saber que una carga de entrenamiento siempre me va a generar un nivel de fatiga, ¿ya? Y que ese nivel de fatiga, obviamente, que es una exigencia interna dentro de la biología del cuerpo o inclusive de un punto de vista psicológico. Y por eso va a depender mucho, como sale acá, de la magnitud, inclusive de la especificidad, ¿ya? Y también, por ejemplo, sabes que cada tipo de estímulo vamos a nosotros generar un cambio dentro de la homeostasis. ¿Y cómo generamos este cambio dentro de la homeostasis? Porque podemos generar, obviamente, que dentro de ese cambio es porque estamos generando un nivel de fatiga. Y que ese nivel de fatiga en sí viene después siempre de un periodo de recuperación para que haya una supercompensación y una mejora de lo que es el rendimiento deportivo con las nuevas adaptaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que saber de cargas o qué es el concepto principal de carga, porque yo tengo que saber que yo estoy generando diferentes tipos de estímulos y estoy generando niveles de fatiga. Si yo no controlo la fatiga, obviamente que, o inclusive si no aplico recuperaciones tanto en cada sesión de entrenamiento, o por ejemplo, como nosotros vimos que hay microciclos de recuperaciones, obviamente que el efecto de entrenamiento que yo voy a producir va a ser obviamente más que nada negativo, y la idea que yo tengo, o sí que yo quiero generar, efecto más que nada positivo. ¿Ya? Y por eso es importante que tengo que saber que hay dos tipos de carga, una es una carga externa y otra es una carga interna. Y como vemos que dentro de la carga externa es el trabajo físico que nosotros vamos a poder aplicar al deportista, ¿ya? Y por eso está o tiene una relación con lo que es el volumen y la intensidad. Pero la carga interna sería una respuesta desde el punto de vista fisiológico, psicológico o también biomecánico. ¿Ven? Entonces, por eso va a depender mucho, porque esta carga externa es lo que yo vengo aplicando, o esto fue lo que yo hice dentro de la periodización de entrenamiento o dentro de la planificación de entrenamiento, que es algo teórico. ¿Ven? Cómo yo estoy organizando toda esta gran cantidad de cosas, estoy haciendo una descripción y aparte, ¿por qué? Porque estoy generando esta carga externa, que es lo que yo realmente voy a aplicar, si realmente tiene un efecto positivo, tiene un efecto negativo. ¿Ven? Por eso es importante que dentro de la carga externa, que está ya introducida dentro de tu modelo de la periodización de entrenamiento, tengo que saber cuál es la respuesta fisiológica, si realmente me está quedando una adaptación positiva o no. Entonces, por eso hay modelos para poder controlarlo, obviamente, para poder ver si estas cargas son en sí de forma correcta o no. ¿Ya? Bien.
donde vemos también que cuando hablamos de una carga externa es porque nosotros, fíjense que hablamos de qué, de las condiciones necesarias del deportista. Cuando estamos generando los objetivos, generamos la programación de entrenamiento, generamos las características de los modelos de entrenamiento, que son los métodos de entrenamiento, generamos la carga y generamos que esta carga en sí va a generar una aplicación. Y esta carga que yo estoy generando dentro de la planificación de entrenamiento va a generar un efecto ya sea negativo o positivo. Obviamente, por eso es importante que yo tenga que conocer ese efecto, si ese efecto fisiológico o psicológico o biomecánico va a generar un cambio o no. ¿Ya? Y por eso es que este cambio de rendimiento va a depender de qué, de la valoración del efecto. Y por eso yo tengo que evaluar a través de un tiempo si realmente lo que yo voy a conseguir va a generar una mejora dentro de lo que es dentro de la optimización de rendimiento deportivo. Y por eso dentro de la priorización de entrenamiento yo tengo que generar fechas importantes para poder aplicar test maximales o con con un esfuerzo bien alto para ver cuál es el efecto real que tiene en ese momento a través de cada una de las cargas de entrenamiento que yo apliqué en cada una de las que son de la forma, por ejemplo, general, específica y competitiva. Y eso obviamente que internamente también está el control de carga, ya sea de manera subjetiva o, por ejemplo, con tipo de plataforma de contacto, ver el efecto neuromuscular o también otros tipos de aspectos que a través que tú puedes aplicar de forma subjetiva con otro tipo de tabla. Por eso fíjense que a través de ello está la carga real y está la carga de propuesta, que en sí la carga real tiene una relación con lo que es en sí la carga externa. ¿Ven? Y por eso que acá vemos que, no, perdón, la carga real tiene una relación con lo que es una carga interna y la carga de propuesta ya tiene una relación con lo que es una carga externa, donde vemos que esta carga real vamos a ver el grado de esfuerzo que se va a poder realizar en ese momento. Y ese momento me va a generar, obviamente, un desgaste o una alteración dentro del punto de vista orgánico o biológico del sujeto. ¿Ya? Y por eso esta relación que tenemos que tener en cuenta, que esta carga real va a tener una implicancia sobre también lo que es una carga interna, que es el efecto fisiológico. Pero una carga de propuesta, como el nombre lo dice, una propuesta tiene una relación muy alta con ¿quién? Con lo que es una carga externa. Y recuerden que cuando hablamos de la planificación de entrenamiento, son propuestas de entrenamiento. ¿Bien? Y por eso estas causas o estas modificaciones va a ir obviamente un punto de vista funcional, bioquímico, morfológico y físico. ¿Ya? Y por eso acá vemos que dentro de las cargas de propuestas es el conjunto de estímulos que se expresa a través de la forma de entrenamiento, las series, las repeticiones, el tiempo o el volumen que yo voy a generar dentro de las planificaciones de entrenamiento. Y por eso es muy diferente esa alteración fisiológica, que es una respuesta que sí, en la carga real, que es la respuesta de una carga de propuesta. Y por eso fíjense que acá tenemos algo muy bueno, que cómo podemos hacer esta distribución de las cargas de entrenamiento. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una carga regular, una carga acentuada y una carga concentrada. Y esto va a depender mucho del modelo de la priorización que vamos a poder escoger según la fecha de competición. Y aparte va a depender mucho de qué, de el sujeto, la experiencia que tenga y aparte cuánto es el año que lleva entrenando. Y por eso, por ejemplo, si estamos con niños o con adolescentes, podemos aplicar, o gente que aún no es entrenada, podemos aplicar tipos de cargas regulares. ¿Por qué? Porque no hay un cambio entre lo que es una cualidad física en comparación con la otra. Por eso, si acá lo vemos en la primera imagen, tenemos que nuestro 100%, ¿ya?, de lo que nosotros queremos entrenar, lo podemos dividir entre un 25, 25, 25, 25. Y que obviamente dentro de acá, como sale, que en el microciclo 3 o 4 son las cargas más altas, pero obviamente que acá estamos viendo qué cosa, que cuando hacemos la distribución del porcentaje, ¿ya? Cada una de esas cargas en sí, dentro de la interconexión de las cargas, tiene un porcentaje ya sea igual, entre 25, 25, 25, para poder crear mi 100%. Pero cuando pasamos a carga acentuada es cuando generamos diferentes tipos de distribución de las cargas según lo que yo quiero mejorar en ese momento. Entonces fíjense que acá estamos viendo que dentro de la semana 1 y 2 no hay tanta importancia dentro de la técnica, pero sí hay una gran importancia en poder mejorar ¿qué cosa? La fuerza
y también la velocidad, pero no tanta importancia tampoco entre lo que es mejorar la resistencia. Pero cuando pasa el tiempo, yo quiero generar un cambio de objetivo. Y que si yo, por ejemplo, quiero entrenar en otra semana otro tipo de cualidades físicas más importantes, puedo mantener la que ya había mejorado en las semanas anteriores, le bajo el porcentaje, ¿cierto? Y obviamente que quiero cambiar y quiero darle más importancia no a la fuerza, sino que a la resistencia. Y por eso son cargas acentuadas donde yo voy cambiando el objetivo y que cada uno de esos objetivos yo le doy un porcentaje para poder crear mi 100%. Uno obviamente va a tener más importancia en comparación con el otro. Pero si quieren el caso, cuando hacemos, por ejemplo, una carga concentrada, que son los modelos de ATR, que es acumulación, transformación y realización, que son cargas mucho más concentradas en ese momento, fíjense que acá hay algo que se divide todo en 100%, donde vemos que la semana 1 y 2, 100% a la técnica, semana 3 y 4, 100% a la fuerza, semana 4 y 5, obviamente la resistencia, 100%, y ya a las 5, o en este caso la última 6, darle más importancia a lo que es la velocidad, donde la gran diferencia entre una carga regular es que son simultáneas, una va sobre la otra. Y acá vemos que las cargas concentradas son que van cambiando y donde se da importancia más a las cargas en forma de secuencia, donde vemos que la carga de secuencia te va a permitir que cosas que una va al lado de la otra. ¿Ven? Por ejemplo, ATR, ¿ven? Y aquí pasa lo mismo, donde vemos que estamos girando que a través de esta carga de secuencia, una va al lado de la otra, en comparación con una carga regular, que una va sobre la otra. ¿Ya? Bien. Cuando, por ejemplo, pasamos acá, fíjense que esta forma para poder distribuir las cargas de entrenamiento ya es de forma diferente, en el que caso si yo quiero introducirla dentro de los microciclos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los microciclos, por ejemplo, ajuste, carga, impacto, recuperación, acá también podemos introducirla. Entonces, por eso es importante que yo tengo que saber que cada uno de estos microciclos tiene un nombre y que estos nombres tienen un factor carga, tiene un grado de intensidad y tiene un grado de volumen. Entonces, por eso vemos que a través de la distribución de las cargas crecientes podemos encontrar dos. Uno que es a través de una carga que es creciente en bloque y uno es a través de una carga creciente progresiva. Donde vemos que acá vemos que una carga que es creciente en bloque, podemos ver que podemos, no está, así, aquí está, perdón, acá, abajito, donde en bloque le da esa importancia a que aquí en la semana 1 y 2 tiene la misma carga, pero cuando quiero subir un poco la carga de entrenamiento es en la semana 3 y 4, y la semana 3 y 4 se mantienen con esa carga subida. Pero, por ejemplo, si quiero ir subiendo cada vez más, dentro de la semana 5 y 6, subo, pero mantengo la misma carga entre las 5 y 6. Y, por ejemplo, esto pasa mucho cuando tú tienes un deportista que no es entrenado y que aún no está adaptado a una semana en comparación con la otra, tú puedes repetir tanto la carga de la semana 1 en la semana 2. En la semana 3 subes un poquito más y mantienes esa carga de la semana 3, la misma de la semana 4. Y así, de la semana 4 pasa a la semana 5, subes un poquito más y que esa carga de la semana 5 la mantiene dentro de la semana 6 y así el deportista se va a adaptar a través del tiempo un poco más lento, pero se va a ir adaptando de forma lenta, porque como es un deportista que no es entrenado todavía, se puede usar este tipo de modelo de las cargas en bloques, ¿ya? Pero cuando pasamos a una carga que es creciente a través de la progresión, fíjense que acá vamos usando un incremento que oscilan entre 5, un 10 y un 15%. Por ejemplo, acá arriba ya podemos usar un 5%, después paso a otro 5%, después subo a un 10% y ya la última subo un 15%. Pero ojo que también a veces subir un 15% puede ser muy brusco, pero ojalá que cuando ustedes quieran subir las cargas de entrenamiento por semana, ya cuando tengan un sujeto que es entrenado, no suban tan rápido en pasar de una carga que sea entre 10 en 10 o 15 en 15, sino que vayan ojalá entre 5 y 5, que esa forma de poder ir subiendo me va a evitar que el deportista llegue a un sobreentrenamiento, ¿ya? O por ejemplo tenemos acá que dentro de la distribución de la carga de entrenamiento decreciente, que es lo que se usa dentro de en el afinamiento o en el tapering, que es cuando estamos en la fase de mantenimiento, que es lo que yo les decía, que podemos aplicar una cierta cantidad de carga, ya sea por ejemplo
de los microciclos, uno de carga, uno de activación, uno de competición y uno de recuperación. Por ejemplo, acá lo puedo usar en el caso del microciclo 1 o este caso dentro de lo que es el microciclo 2, donde vemos que acá arriba puedo usar una carga de carga, ¿ya? Después sigo una de activación, después bajo con otra de competición y ya la última doy una de recuperación. Y por eso esta forma de una distribución decreciente me va a permitir llegar de mejor manera hacia la competición. Y eso se llama afinamiento o el famoso tapering, que es lo que un autor español, que es Mujica, ¿ya? Tiene hasta un libro de eso. Y después cuando pasamos a lo que es las cargas ondulatorias, como el nombre dice, ondular, donde tú, por ejemplo, vas modificando la carga de entrenamiento dentro de la semana y, por ejemplo, la idea de eso es poder entregar que cada una de las sesiones entre cada semana, tú puedes ir variando, ya la idea de, por ejemplo, tú puedes empezar con el día lunes con una carga no tan alta, sino que casi con una carga de mantenimiento, una carga de desarrollo, subo a una carga excesiva o sí con una carga alta, bajo ya con una carga de mantenimiento y después voy bajando mucho más y así voy ondulando las cargas de entrenamiento dentro de una semana. Y por eso dentro de estas cargas ondulatorias se usan mucho más para personas que son altamente entrenadas y que necesitan internamente generar estos micro descansos. ¿Ya? Bien. Y por eso fíjense que acá hay diferentes tipos de formas para poder hacer esta clasificación de las cargas de entrenamiento, donde vemos que vamos a empezar de forma un poco más rápida, viendo por la hora, ¿ya? A través de diferentes tipos de cargas de manera general frente a tipos de cargas de manera más específica, dentro de una carga de entrenamiento frente a una carga de competición. Obviamente que las cargas de competición también son importantes porque cada forma que dentro de las cargas de competición es altamente de un factor excesivo, de un punto de vista psicológico, como también de un punto de vista excesivo con un factor fisiológico. ¿Ya? Por eso también vemos que acá, a través de ello, fíjense que están las cargas en función a la temporada, que es en sí lo que nosotros que hemos visto, que podemos generar diferentes tipos de cargas en una carga general, en una carga específica y que en una carga competitiva o dentro de una carga de la transición. Y después, por ejemplo, tenemos una carga general en comparación con lo que es una carga global. Por ejemplo, si yo quiero fortalecer un ejercicio de manera aislada, es una carga general, pero si quiero generar una carga más global, obviamente que voy a trabajar con el cuerpo completo, ¿ya? Y por eso acá todo esto se llama el nivel de especificidad, donde yo primero paso de una carga general a lo que es decir una carga específica, ¿ya? Donde generamos que una carga de entrenamiento, también yo tengo que compararla con lo que es una carga de competición, ¿ya? Y por eso cada uno del nivel de especificidad va a depender cómo yo lo voy a poder organizar dentro de una carga general, una carga específica y una carga de competición, e inclusive una carga de la transición, que es decir, la pérdida de la forma deportiva. Cuando pasamos ya acá al potencial del entrenamiento, esto es lo que yo tengo que usar dentro de las sesiones de entrenamiento. Yo tengo que, obviamente, entrenar o usar una carga entrenable, una carga de mantenimiento, una carga de recuperación, pero ojalá casi nunca dentro de las sesiones de entrenamiento ya yo tenga que usar una carga excesiva, porque la idea de una carga excesiva es ¿para qué? Yo a veces no entiendo por qué a veces generan mucha cantidad de volumen o en sí mucha cantidad de intensidad, ¿ya? No siempre más es mejor. Entonces, por eso es importante que yo tengo que entrenar con cargas óptimas, que son las cargas entrenables, con cargas de mantenimiento, obviamente para poder ir bajando, en este caso de una carga puede ser muy alta, o en este caso pasar después a una carga de mantenimiento, y pasar también a lo que es una carga de recuperación. Por eso esto yo lo puedo usar dentro de una semana fácilmente, o sea, obviamente que sí, ¿ya? Y por eso es bueno que yo tengo que hacer estas cargas de manera ondulatoria, porque me va a permitir micro descansos internos dentro de cada sesión de entrenamiento o dentro de sí de los microciclos de entrenamiento. Por eso, por ejemplo, yo puedo empezar con una carga de mantenimiento el día lunes, subo a una carga de entrenable y bajo después con una carga de recuperación, para después empezar el otro microciclo también de forma correcta. Y por eso es tan importante aplicar cargas ondulatorias para ir variando las cargas de entrenamiento y dar micro descansos entre cada una de ellas.
Después pasamos a lo que es la magnitud, donde ya esto es introducirse dentro del ejercicio físico, ¿ya? Donde esta introducción al ejercicio físico también lo podemos generar dentro de cada semana, dentro de cada mes e inclusive dentro de la temporada. Y por eso que está la relación entre lo que es la intensidad y el volumen. Siempre está la intensidad y el volumen ligado dentro de una sesión de entrenamiento, dentro de un microciclo, dentro de un mesociclo y aparte dentro de la temporada. Obviamente que mientras más cercano a una competencia, más intensidad. Mientras más alejado estés de una competencia, más volumen, ¿ya? Y por eso es importante que va a depender mucho también del efecto del entrenamiento y el tipo de, si quiero entrenar una fuerza, resistencia, velocidad o también la flexibilidad dentro de las cualidades físicas, tengo que saber qué tipo de intensidad tengo que usar o qué tipo de volumen, ¿ya? Y aparte, la duración es el cuánto de tiempo que voy a aplicar este tipo de estímulo a través de una semana, por ejemplo, o dentro de una sesión de entrenamiento. Y aparte, poder saber cuánto es, en este caso, los estímulos por semana que voy a ir aplicando, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la fuerza puedo aplicar 3 estímulos semanales, dentro de la resistencia igual, o también dentro de la velocidad puedo aplicar 2 estímulos semanales, ¿ya? Por eso es bueno generar esta organización de las cargas de entrenamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Ya vamos finalizando para poder ya ir a la ronda de preguntas. Y por eso es importante que dentro de ello también podemos generar una carga selectiva, donde esta carga selectiva, si yo por ejemplo tengo muy poco tiempo y tengo 2 sesiones dentro de una semana, yo puedo escoger solamente un tipo de carga, ya sea solamente entrenar dentro de esas 2 semanas, ya puede ser la fuerza. Y las otras 2 semanas puedo entrenar la resistencia, o dentro de las otras 2 semanas puedo entrenar la velocidad. Y por eso yo selecciono, ¿cierto? O genero este privilegio de las cargas de entrenamiento, ¿ya? Pero si también yo, por ejemplo, tengo muy poco tiempo y quiero entrenar otra cualidad física, si tengo, por ejemplo, 2 estímulos semanales, ¿ya? Puedo generar una carga compleja que yo puedo introducir, ¿ya? O puedo generar otra interacción, por ejemplo, entre lo que es una carga, por ejemplo, de fuerza y seguido de una carga de resistencia, que puedo usarlo dentro de la misma sesión de entrenamiento, ¿ya? O, por ejemplo, dentro de 2 sesiones en un puro día. En la mañana puedo hacer fuerza, espero 6 horas, y que en la tarde puedo hacer resistencia. Y por eso es que, si tienes caso que quieran buscar información sobre esto, está el entrenamiento concurrente, que es la relación entre lo que es la fuerza y también la flexibilidad, perdón, la resistencia, ¿ya? Entonces, por eso es importante que, ¿cómo yo puedo generar que esta carga, que esta tipo de carga compleja, yo puedo introducirla si que en este caso yo tenga muy poco tiempo, ¿ya? Que pasa mucho también, por ejemplo, dentro de las selecciones, que a veces te dan 2 días de físico, y ¿pero qué hago? Puedo generar también un bloque de fuerza, un bloque, no sé, de fuerza de no más allá de entre 25 y media hora, doy un tiempo de descanso y que el otro bloque sea de resistencia. No hay ningún problema. Obviamente que la interconexión de las cargas de entrenamiento tiene que estar acorde, ¿ya? Y por eso que también, si tienes caso que tú quieras, puedes hacer dentro de, si tienes 2 estímulos semanales, generar esta carga selectiva y le das o sea, por 2 semanas de importancia a esta y después vayas a ir cambiando a través del tiempo. Y ya vamos finalizando, donde vemos que dentro de la organización de las cargas de entrenamiento tenemos las cargas regulares, que ya lo vimos al principio, y también las cargas concentradas. Por eso es importante que qué tipo de carga voy a poder aplicar según lo que es la necesidad del deportista, según la edad y según también la experiencia. Por eso, si yo estoy con un sujeto que no es entrenado, no puedo aplicar una carga concentrada porque es para un sujeto que es mucho más entrenado en comparación con un sujeto que no es entrenado y que aparte la edad es menor, yo puedo usar una carga regular, porque la idea de esa carga regular, como no me dice regular, es porque son cargas en sí dentro de la intensidad volumen mucho más baja en comparación con lo que es en sí una carga concentrada, que son cargas de entrenamiento para sujetos más entrenados y con más experiencia, ¿ya? Por eso acá, cuando, por ejemplo, dentro de los modelos de la periodización de entrenamiento, se usa, por ejemplo, mucho más el modelo de Maveyev para sujetos que no son entrenados. Pero si está con los sujetos que son entrenados y quieren ir aumentando más, obviamente, la intensidad, tú puedes aplicar una carga concentrada a través de un modelo ATR, ¿ya? Que fácilmente tú lo puedes aplicar si es un sujeto entrenado, ¿ya? Ojo, sí que si en este caso, si es un sujeto que realmente es entrenado a través de un tiempo y que tiene entre 16 y 17 años, tú también puedes aplicar un modelo
ya sea a través de unas cargas acentuadas. ¿Ya? Pero todo va a depender cómo voy a organizarlo, a través si es una carga regular o si es una carga concentrada, según la experiencia y la edad que tenga el sujeto. Y también podemos generar estas cargas o esta interacción de las cargas de entrenamiento de manera simultánea o de secuencia. Por ejemplo, cuando vemos que es simultánea es porque estamos generando unas cargas regulares, o por ejemplo, si estamos viendo que una carga concentrada es a través de una interconexión de carga de secuencia, que es lo que nosotros vimos acá al principio. ¿Ven? Donde, por ejemplo, tenemos una carga regular y tenemos acá una distribución de que son una interconexión de la carga simultánea, en comparación con una carga concentrada, que acá abajito tenemos una forma o una interconexión de la carga de secuencia. ¿Ven? Y por eso va a depender mucho, insisto, de la experiencia que tenga el deportista. ¿Ya? Bien. Eso.